Pueblos Madrina, el proyecto de éxito que busca repoblar la España vaciada. La engañaron y por muchos años la estuvieron prostituyendo. Ella quedó embarazada 2 veces y en múltiples ocasiones la obligaron a abortar. También, obviamente, porque no le funcionaba a una mujer embarazada. Un dogma de fe, la virginidad de la Virgen María. Yo me lo creo, no necesito investigaciones, pruebas, nada. Yo me la imagino, por ejemplo, a ella en sus días del periodo, cuando tuvo su embarazo. Ella sabe lo que piensa una mujer porque fue humana. Y irónicamente, ella es el símbolo más importante de la Iglesia Católica. No intentes pensar o descubrir qué hay en la mente de Dios porque te jodiste. Eso no va a pasar. Lo llevo con su madre, que ella tiene 19 años, para que sepan un poquito el rango con el que trabajamos, aunque la madre más joven que hemos tenido, ella tenía 11 años. La edad en la que ella fue engañada, yo estaba viajando a Tailandia, estaba modelando, y saber que paralelamente había una chica que no tenía esa protección, que no tenía esa familia, yo creo que eso me impactó muchísimo. Esto me conmovió un poco. ¿Qué tal, trainers? Estamos aquí en otro episodio de Todo se entrena y estamos con nuestra amiga Carolina Brit, que es la responsable de responsabilidad social corporativa en la Fundación Madrina. Y bueno, es muchísimas cosas más que lo iremos hablando en el podcast, pero me parece, bueno, primero, bienvenido, Carolina. Muchas gracias, Ernesto, Sara, por la invitación. Finalmente. Finalmente. Dime si soy la primera latina que entrevistan. ¡No! Me siento traicionada. Pero la primera de Panamá. La primera de Panamá, ok, ya. La primera centroamericana que entrevistas. Muy bien. Total. Entonces, bueno, podríamos empezar por el tema que estábamos justo hablando antes, que me parece súper interesante, el de las rutas de migración irregulares, que lo hemos estado comentando fuera de cámara y creo que es muy, muy interesante. Cuéntanos un poco qué opinión tienes, tanto en el tema de Estados Unidos, que lo estábamos hablando, como en el tema de España, que es lo que más nos ha sorprendido. Que es bastante actual. Bueno, te doy un pequeño review de lo que he hecho estos últimos 10 años. Siempre me he comprometido con el trabajo que sea de impacto social, sobre todo con la maternidad y la infancia más vulnerable. Como ya les dije, yo soy de Panamá. Y Panamá es un país de Centroamérica que sé que Ernesto ya ha ido y ha visitado y conoce y le gusta mucho, sobre todo Bocas del Toro. Total. Pero es cierto que Panamá tiene tanto sus cosas lindas como sus cosas no tan lindas. Y una de ellas es que nosotros somos el tránsito a las rutas de migración irregulares hacia destinos como Estados Unidos, como México y... pues he estado enfocada en mi país trabajando con estas rutas, sobre todo porque aquí pasan muchos niños engañados, muchas familias a las que se les promete una mejor calidad de vida y cuando llegan a la selva, al Tapón de Darién, que es una provincia de mi país en frontera con Colombia, que de ahí vienen tanto de Venezuela, de Angola, de Colombia, pasan esta selva que es totalmente peligrosa y se encuentran con personas que primero los estafan, segundo los engañan y tercero separan a las familias y muchas de estas, sobre todo mujeres y niños, son vendidos al tráfico humano. Entonces, ¿por qué me interesa tanto hablar el tema de estas rutas irregulares? Porque no es un acontecimiento que solamente pasa en Panamá. O sea, también lo estamos viendo en Europa. Estas migraciones masivas irregulares que están llegando a España, que tienen una buena intención, pero que si no se saben controlar, si no se saben regular, puede ser un foco muy grande o vamos a decir, un puente a la criminalidad, al tráfico humano, entre otras cosas. Joder, la verdad, yo creo que el tema de Latinoamérica, el ir a Estados Unidos, yo creo que eso lo tenemos un poco más concienciado, ¿no? Pero aquí en España, por ejemplo, nos has contado también que había algún caso que habíais conocido aquí en España justo, ¿no? Sí, bueno, en Latinoamérica tenemos 2 tipos de sueños. Primero, el sueño americano, que es from the United States, y también el sueño europeo, que es venir a España. Y es cierto que en muchas ocasiones yo creo que las vías más saludables para poder entrar a España son o por los estudios o por contrato de trabajo o si te enamoras, que pasa muchísimo con muchas amigas, te enamoras y va a ser algo realmente, vamos a decir, formal.
y puedes pues pasar a tener la nacionalidad o una residencia por pareja de hecho o por matrimonio. Esas son las 3 vías seguras. Luego están algunas promesas un poco más clandestinas, como por ejemplo, ven a trabajar de ama de limpieza, ven a trabajar de mesera, pero no te garantizan nada, no tienes un contrato desde tu país, sino que te dicen una vez que llegas, ahí vamos viendo cómo haces. Y aquí se puede prestar para estos engaños que hemos estado viendo. Últimamente Fundación Madrina atendió un caso de una mujer que no puedo revelar ni la identidad ni el país porque precisamente está resguardada por nosotros, de la cual le dijeron que ella iba a venir a trabajar limpiando hogares aquí en España, y resulta pues que cuando llegó todo era mentira y empezaron a traficarla, empezaron a prostituir. ¿Qué país venía? No te lo puedo mencionar. Vale. Es que es por seguridad. Vale, perdona. Pero obviamente es, una extranjera. Vale. Y la engañaron y por muchos años la estuvieron prostituyendo. Ella quedó embarazada 2 veces. Oh. Y en múltiples ocasiones, estando trabajando con ellos, prostituyéndose, la obligaron a abortar también, obviamente, porque no le funcionaba una mujer embarazada. Afortunadamente, Fundación Madrina junto con la Policía Nacional pudieron rescatarla, no a todas de ellas, no a todas, porque era un grupo de muchas chicas, y pues pudimos acoger tanto a la víctima como a sus hijos, y luego pues ya resguardarla en otro lugar, y finalmente pues darle seguimiento. Pero esto nos alarmó porque las personas en España no se creen que hay tráfico humano aquí. O sea, dicen, es cierto, son un país de primer mundo, tienen avance en muchas cosas, pero no se dan cuenta que, vuelvo y repito, hay rutas irregulares que debemos controlar porque se prestan para este tipo de situaciones. Y una vez que dais con un caso así, ¿cómo podéis ayudar vosotros? O sea, ¿qué apoyo le dais sobre todo a esa mujer? O si encima tienen algún hijo, ¿qué apoyo le dais? Fundación Madrina tiene 4 pilares. El primero es la acogida, que pasó con esta chica, que la recibimos, conocimos su caso, nos dimos cuenta qué era lo mejor para ella, si la regresábamos a su país o si se quedaba aquí resguardada. Resulta ser que pues en su país corría mucho más peligro, que esa fue una también de las razones por la que decidió emprender el viaje a España. Luego de que acogimos a esta chica, le dimos un lugar seguro, la ayudamos con alimentación, la ayudamos con nuestra clínica madrina, que también ya tiene más de 25 años, le dimos ese acompañamiento que necesitan, que muchas veces tenemos tantas formalidades cuando las mujeres realmente lo único que quieren es compañía, alguien que las escuche. Entonces nosotros tenemos dentro de nuestro centro un equipo de psicólogos, un equipo de trabajadores sociales que le dan ese acompañamiento. Luego del acompañamiento las formamos, que es el 4º pilar. Le damos esa formación. En este caso esta chica no tenía ningún tipo de educación, así que empezamos desde la primaria, pasamos a la secundaria y luego la ayudamos a conseguir un empleo. Y yo creo que esas son como las 4 etapas en que Fundación Madrina trata de ayudar a una mujer, porque al final nuestro fundador, el señor Conrado Jiménez, nos ha dicho que nuestro principal objetivo es que las mujeres puedan trascender en todas las facetas de su vida, como madre, en el caso de ella, como profesional, pero como mujer. Y entonces con estos 4 pilares nosotras ayudamos a que ellas vayan hacia adelante, porque no queremos que se queden todo el tiempo con nosotros. Si una madre está más de 4 años con nosotros, entonces el problema ya somos nosotros mismos, porque tienen que agarrar las alas y seguir adelante, sobre todo por sus hijos. Claro. Es un poco como coger a un niño desamparado, lo ayudáis, Sí. Lo formáis y luego ya, oye, pues le soltáis un poco la mano, ¿no? O sea, Yo siempre he dicho que nosotros somos, o sea, no tenemos el título, pero nosotros somos como esa familia de acogida para las madres y los niños cuando llegan a nosotros, que yo sé, y esto lo voy a contar ahorita mismo, porque subimos una historia hablando de nuestras nuevas sedes. Y hubo algunos comentarios de unas madres, pero es que yo llevo llamando mucho tiempo y no me contestan. O sea, nosotros hacemos lo que podemos y tratamos siempre de atender todos los casos de una manera personalizada. Pero es cierto que también son muchísimos y muchas veces no contamos con todos los recursos. Quisiéramos poder hacer mucho más. Y yo creo que me gustaría que todas esas madres supieran
que dentro de Fundación Madrina todos nos dejamos la piel por tratar de transformar sus vidas y construir mejores futuros. Pero no es fácil y siempre pedimos un poco de paciencia, sobre todo con ellas. ¿Y qué significa para ti, Carol, trabajar en Fundación Madrina y ayudar a toda esa gente? ¿Qué es para ti esto? Bueno, para mí, o sea, algo que yo he aprendido, algo que realmente me impacta, pero también me llena de ternura, es que de alguna manera me he convertido en la madre de estas madres, porque como les he dicho, muchas que acuden a Fundación Madrina vienen por un tema de exclusión social, ya sea violencia de género, tráfico humano, lo que les acabo de mencionar, situación de calle, o ahorita nosotros también estamos acogiendo madres que están escapando de las guerras que ya sabemos que están alrededor o en países vecinos de España. Y ya si sea por una crisis emocional, por una crisis en que no terminaron sus estudios o tuvieron que cambiar de una vida, nos ha tocado ser como esa compañía, y en lo personal a mí muchas veces la madre de estas madres. Recuerdo que una vez yo soy encargada también de vigilar la guardería, de ver que los voluntarios acudan, de que las madres se encuentren bien mientras reciben la formación que les mencioné, y recuerdo que una vez llegó un bebé y me di cuenta automáticamente que el bebé tenía conjuntivitis. Entonces voy, agarro al chiquito, lo llevo con su madre, que ella tiene 19 años, para que sepan un poquito el rango con el que trabajamos, aunque tenemos, o sea, la madre más joven que hemos tenido, ella tenía 11 años. Uf. Para que se den cuenta que... ¿Aquí en España? Aquí en España, española. Madre mía. Y Wow. esto creo que es un reconocimiento de que no todos tenemos un lugar seguro, ni siquiera aquí en España. No todos tenemos un núcleo o alguien que realmente cuide de nosotros, pero ahora Fundación Madrina es ese refugio para que ellas se sientan primero a salvo y segundo puedan seguir adelante. Y también hemos tenido un poco madres ya mayores de edad, entre otras. Diciéndoles lo que les estaba comentando, esta madre de 19 años, vamos a la clínica Madrina, la doctora la revisa y en efecto el bebé tenía conjuntivitis. Y ella me dice como, ¿pero cómo sabías? ¿Tú eres mamá? Y yo, no, mija, es que me informo, leo, como es mi ámbito, como es mi campo, trato de aprenderlo mejor, y obviamente el pequeñito tenía los síntomas. Y ella me dice, ay, pero bueno, es que tú tú estás educada, fuiste a la universidad, y a veces yo digo que no se trata de estas oportunidades. Obviamente todos tenemos derecho a la educación, y esto es algo que yo respeto mucho de España. Independientemente de todo, aquí priorizan que el niño vaya a la escuela, esté o no esté en una situación irregular. O sea, si son incluso extranjeros, aunque sus padres no tengan papeles, el niño por obligación tiene que ir a un colegio, y eso de verdad que lo aplaudo de España. Pero hoy en día hay tantas maneras de poder informarse y aprender. Lo que hay que tener es esa iniciativa y esa fuerza de voluntad, y eso era lo que le decía a esa madre. O sea, por ejemplo, Ernesto, cuando quisiste empezar este tema de los podcasts, recuerdo que me dijiste, pero es que yo escuchaba aquí y escuchaba este episodio y me gustaba cómo lo hacía este presentador, y lo personalicé a lo que a mí me gusta, y es así. O sea, hoy en día tenemos el acceso para poder aprender, y esto es algo muy bueno, obviamente siempre viendo y informándonos de la mejor manera. Sí, yo creo que a lo mejor ya vivimos en un mundo súper globalizado, con las redes, con toda la información que tenemos al alcance de la mano, que no hace falta tanto ir, que lo decimos aquí mucho, ir a una universidad. Es verdad que unos estudios primarios está claro que sí, pero claro, a lo mejor ahí es un poco lo que falla, ¿no? La desinformación, porque si mucha gente supiera que tiene ciertos canales o ciertos sitios que puede aprender de forma gratuita completamente, pues a lo mejor lo haría, pero yo creo que falta esa información un poco, ¿no? O sea, sí. Y bueno, queríamos preguntarte, dentro de tu experiencia en Fundación Madrina, ¿hay algún hecho concreto, un día, un caso, una chica, un chico, alguna persona, algo que te haya marcado especialmente, que digas, jo, ese día me marcó muchísimo? A ver, es que tengo muchos. Yo creo que el haber conocido a esta chica que fue traficada me marcó mucho, porque
me he dado cuenta que todavía hay mucho trabajo por hacer con ella, y yo que siempre he dicho que soy como fosforito, que por cierto, si en algún momento no entienden lo que digo, Sí, hacia sí, los panameños ustedes me dicen que no la estás pegando. otra palabra. Sí. Pero yo que soy un poco fosforito que brillante, ¿no? Que, como... no, fosforito es en mi país como que me prendo de una vez, o sea, no tengo mucha paciencia. Vale. Pero conocerla a ella, saber su vida, darme cuenta que a la edad que... Ay, esto me conmovió un poco, o sea, a la edad en la que ella fue engañada y que pues empezó por esta situación que es súper lamentable, a esa edad yo estaba soñando, yo estaba viajando a Tailandia, estaba modelando, tenía a mis padres siempre, a mi madre siempre detrás de mí, o sea, mi mamá hasta el sol de hoy, hasta mi edad, siempre está como que muy pendiente de mí, todo para ella, tengo que pensarlo 2 veces, y saber que paralelamente había una chica que no tenía esa protección, que no tenía esa familia, yo creo que eso me impactó muchísimo, y que tiene prácticamente ahorita 3 hijos, que no son producto de amor, obviamente, y aún así esa chica, con todas sus posibilidades, intenta amar a esos niños. Comprendí que el amor de madre no tiene límites cuando se ama. Y a veces tengo un poco de paciencia con ellas, porque es que cuando les digo que hacen de todo, a veces hasta se quieren pasar de listas y yo las quiero jamaquear. Y cuando termina el día, me quedo pensando, es que lo están haciendo por sus hijos. Muchas de ellas están en un modo supervivencia. Okay. Y a veces se equivocan o hacen cosas que después van a tener consecuencias. Pero cuando te das cuenta, todo es con esa intención de poder amar a sus hijos y darle la mejor calidad de vida que puedan. Como que el corazón se te llena de ternura y dices, bueno, un poquito más, vamos a seguir ayudándolas. Y creo que eso para mí ha sido realmente impactante, que el amor de madre no tiene límites. Hola trainers, sí, perdonad que os interrumpa en este episodio de Carolina tan emocionante, y es que una vez más ponemos encima de la mesa lo importante que es el entreno de la mente. En este episodio además vamos a hablar de ello muchas veces y cómo la gestión emocional es fundamental para el día a día. Y por eso os recuerdo que tenéis el método Tree Training disponible, donde entrenamos no solo el cuerpo y la nutrición, sino también la mente. Una parte fundamental para conseguir cualquier objetivo, no importa si es personal o profesional, si la mente no está bien, no vamos a conseguirlo. Así que te dejo todo en la descripción y así continuar con el episodio. ¿Y cómo consigues que esas mujeres que han pasado por una historia así tan increíble confíen, por ejemplo, en vosotros, en otras personas, ¿no? Cuando ha sido precisamente por fiarse de otras que han acabado con esa historia? Yo creo que primero tenemos, la Fundación Madrina tiene 25 años en España. Yo creo que ya ese número, que es bastante viejito, también nos ayuda con la credibilidad. Sobre todo también las áreas y el equipo que tenemos. O sea, tenemos un área psicosocial con psicólogos, tenemos un área médica, ya también están las partes administrativas y todo, pero esta experiencia nos ha ayudado a tener como un respaldo y sobre todo los testimonios. Todavía tenemos madres, incluso que en su momento, hace 25 años, fueron usuarias, hoy en día son donantes, porque ellas se dan cuenta, ellas saben de todo lo que hace Fundación Madrina por las madres y que siempre intenta. Es cierto que en 25 años hemos cometido errores, hemos tenido altas y bajas, luces y sombras, pero yo creo que cuando haces las cosas con buena intención y tienes una estrategia, los resultados hablan por sí solos. ¿Y cuáles son las principales necesidades que veis en las personas que acuden a vuestra fundación? ¿Cómo así las primeras necesidades? O sea, que realmente qué es lo que van allí a la fundación buscando qué, buscando... Sí, nosotras, o sea, somos un proyecto de rescate con madres y mujeres embarazadas y niños de 0 a 3 años. Vale. Las madres vienen por una situación de violencia de género, hemos tenido muchos casos de maltrato en casa, una situación de calle que pues el marido las ha echado de la casa, o hay una violencia doméstica, también, bueno, en caso del tráfico humano, y también algunas que por el
motivo de la guerra se han tenido que desplazar a un nuevo país, pero son madres con niños muy pequeños, entonces también les ayudamos a gestionar todas esas partes. Uh-huh. Y habéis estado, bueno, recientemente, además, en el tema de todo lo que es la catástrofe de la Dana, y ahí también habéis ayudado. De hecho, sé que habéis puesto hasta sitios para recoger comida, medicamentos, o sea, todo lo que... O sea, habéis hecho aún más cosas porque ha sucedido esto. O sea, ¿cómo os preparáis y cómo ha sido esto de, venga, acaba de suceder, tenemos que ayudar? Fundación Madrina estuvo desde el minuto 1 luego del desastre de la Dana, o sea, al día siguiente de lo ocurrido, sí. Fundación Madrina agarró su furgoneta con litros de agua, con alimentación en ese momento de la que considerábamos iba a ser importante, y nos fuimos sin ruta, porque todo estaba cerrado, todo estaba hecho un desastre. Realmente estábamos caminando hacia lo desconocido, pero con ese impulso de realmente poder servir y ayudar al prójimo y sobre todo amarlo, nos fuimos hasta Valencia. Fue muy, muy catastrófico. Al principio no sabíamos a dónde ir, solamente eso parecía como el apocalipsis. O sea, todo lleno de barro, las personas caminando así como deambulando, les hablabas, o sea, parábamos la furgoneta. Y en su momento abríamos y simplemente decíamos, ¿quién necesita agua? ¿Quién necesita arroz? ¿Quién necesita? Entonces la gente se acercaba, también teníamos alcohol, toallas, pero justo en ese momento que vamos a decir fue un poco a la incertidumbre, desorganizado, empezamos a conocer contactos que luego nos ayudaron a tener una mejor organización y enganchar en lo que realmente nosotros somos expertos, que son las madres y los niños. Entonces, poco a poco fuimos formando nuestra base de datos en Valencia. Ya a la segunda vuelta, que yo estuve pues en los primeros 15 días, a la segunda vuelta ya sabíamos que necesitaban psicólogos, que necesitaban asistencia sanitaria, entonces llevábamos a nuestro equipo y creo que con el pasar de los días pudimos tener una mejor organización y que hoy en día todavía pues estamos llevando las necesidades y asistiendo a estas madres y a estas familias que hoy en día pues han perdido todo. Y de esa experiencia, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que más te marcó o qué es lo que te llevaste de esa experiencia en Valencia? Pero puedo decirlo, o sea, ¿tiene que ser positivo o negativo? Lo que yo quiera. Marcó, claro. O sea, yo tengo que sacarme esto del corazón porque yo vine a España, obviamente, con esa ilusión de que ustedes ustedes son mucho más proactivos a nivel social, de acción social. Y a pesar de que esto fue algo muy lamentable, yo lo vi como una oportunidad de aprender de los hermanos mayores para ver cómo ustedes resuelven una gestión de un catástrofe climático. Y me llevé una sorpresa porque creo que estábamos, o sea, pareciera que se hubiesen experimentado a lo desconocido cuando han pasado históricamente en otros años una Dana. Entonces creo que quizás se veía posibilidades de poder quizás evadir o que no hubiera tanta pérdida, sobre todo humana, y pues me llamó la atención como esa falta de rapidez o esa falta de gestión en la inmediatez, y quizás me dio como un poquito de desilusión, porque le digo a mis tutores en Panamá, hasta la fecha no he aprendido nada de esta experiencia. Y mi idea, pues, por la que estoy aquí en España es para poder, si Dios me lo permite, en un futuro poder llevar todas las cosas buenas y todas estas experiencias a mi país y poder evolucionar. Entonces, creo que yo no creo que es el momento de que todo el mundo se empiece a echar la culpa ni a señalar, sino realmente hacer como una retroalimentación de qué falló España, porque estamos hablando de que ustedes son un país que tiene una presión fiscal muy alta, pagan muchísimos impuestos, de los cuales mencionan son para este tipo de situaciones. Total. Y que no haya un resultado, yo creo que yo estaría bastante enfadada si fuera española, pero también de mi parte yo ando como un poquito desilusionada porque no he visto una gestión eficaz. A ver, yo es que creo que en ese caso estamos igual que tú todos, Carolina. Sí, creo que te damos la razón en todo. Cuando pasó estábamos todos pensando en lo mismo, o sea, fue muy decepcionante la gestión,
pero ya lo hemos vivido más veces. Justo estabas hablando tú de que esto me ha pasado cuando he ido a Latinoamérica, cuando he estado en Panamá contigo, cuando hemos estado en Colombia. Cómo se tiene a lo mejor una idealización de España un poco superior a lo que creo que es, porque luego viviéndolo te das cuenta en este tipo de situaciones cómo realmente no funciona tan bien la gestión, que luego ya si nos metemos en el sistema político, que ya mi opinión es, sinceramente, mi opinión propia es que creo que los políticos piensan poco en la gente, piensan más primero en su beneficio personal. Oye, si yo tomo esta decisión como político, se va a ver beneficiado mi partido, me va a ver beneficiado yo, la tomo. Si luego es bueno para el país, genial. Pero luego hay muchas decisiones que tendría que tomar el gobierno, las administraciones, las autonomías, que son muy beneficiosas para el pueblo, para las personas, que mejorarían mucho la vida de la gente, pero hacer eso realmente no es positivo para sus partidos. Como podría ser el tema de... que hay muchísimos temas, pero es, yo que sé, a lo mejor reducir el gasto público con el tema de las instituciones ineficientes, a lo mejor quitar un 50% de funcionarios que a lo mejor no son necesarios porque ya con la automatización, con las mejoras que hay, no son necesarios, pero realmente, ¿qué pasa? Que esos funcionarios son votantes, entonces... hay mucho, y luego no solo que sean votantes, que hay gente que está un poco ahí, que lo sabemos de amigos cercanos, gente que ha trabajado ahí, gente que está ahí que realmente o no hace nada o está a dedo y no hace nada tampoco. Entonces, claro, hay pequeñas cositas que podría hacer el gobierno de nuestro país que cambiarían mucho España, pero muchísimo, y no lo quieren hacer porque realmente ellos se hacen siempre esta pregunta cuando van a tomar una decisión. ¿Esto es bueno para nuestro partido? O para mantenernos en el poder, o nos beneficia o no. Y si la respuesta es no, no lo hacen. Cuando realmente un puesto público, ¿no?, tendría que estar allí pensando no en su propio beneficio, sino en el ciudadano. Sí, pero eso sucede tanto en España como en el resto del mundo. Y no sé si es que todos los políticos están en la misma universidad, pero sí, o sea, te lo digo porque no es muy diferente a Panamá. Aunque obviamente ahorita tenemos un cambio de gobierno, uno nuevo, y se le ve ese entusiasmo y esas ganas de realmente contribuir al país. Esperemos que no bajen la guardia cuando terminen, pero eso que tú me estás comentando de los españoles, lo sé, que lo mismo el gobierno de Ecuador, de México, de todos lados. Entonces yo creo que hay que mandarle como esa semilla, esa señal o sensibilización a las nuevas generaciones, porque ya las viejas, como tú dices, es imposible sacarlas de ahí, es imposible cambiarles la mentalidad, pero estos nuevos políticos que vienen, como por ejemplo Elisa Vigil, que la conozco tanto personalmente como profesionalmente, es una chica que está rompiendo con ese molde político y no le da miedo realmente perder ni votos, ni perder, o sea, dice lo que tiene que decir. Entonces hay que como que tratar de incentivar a las nuevas generaciones a que vayan realmente por los derechos del pueblo y no simplemente, como tú mencionas, por esos intereses personales. Totalmente, y me alegro que nombres ese caso, porque ojalá que haya más personas así, y esperemos que lo que dices tú, hay que confiar un poco más en las nuevas generaciones. Pero no solo confiar, sino reeducar, o sea, educarlas. O sea, nosotros ahorita mismo somos la generación media, o sea, somos adultos, ¿no? Que creo que son adultos jóvenes, somos nosotros, pero los de abajo nos están mirando, entonces yo creo que este es el momento para realmente darles a entender lo que hay que cambiar si son los que vienen, o personas que tengamos a nuestro alrededor que estén con ese interés político, o sea, decirles, oye, esperemos que cuando tú llegues allá no sea más de lo mismo, sino que hagas un cambio, y espero que este desastre de Dana, que se tomó más de 200 vidas, realmente haga que muchas personas reaccionen ante ello. Y además aquí con lo que estamos comentando, con el podcast, pues esperamos que también le llegue a gente y lo pueda escuchar y sirva un poco de ejemplo. Y ahora vamos a hacerte alguna de nuestras preguntas, ¿vale? Así luego seguimos un poco con la línea que teníamos un poco, pero ya hablando de eso, de los políticos, del cambio y tal, ¿qué cambiarías en el mundo, Carolina, que crees que mejoraría mucho el mundo o las personas? O sea, ¿qué cambiarías? Si yo pudiera cambiar algo del mundo, o en las personas, sería la mentira. Porque la mentira es el principio de todos los males. Muy buena respuesta.
Como Exactamente. Miss. A mí me prepararon para todo, para responder hasta lo que no sé. Claro que la gente no lo sabe, pero Carolina fue Miss Panamá, luego también fue certamen de Miss Mundo, ¿no? Miss Universo. Miss Universo. No se compara ni se escribe igual. Ahora me matan mis amigas Miss Mundo. Y eso, es que al final es muy polifacética porque estuviste en eso, también has estado un poco en el tema de la política, un poco así trabajando, o sea, que luego has acabado aquí, que justo, ¿cómo has acabado? Como una Miss Panamá acaba aquí en la Fundación Madrina, aquí en España. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese cambio. Te voy a contar un poquito brevemente y rápido, como decimos en mi país, de cómo empezó todo esto, porque empezando desde la salida vamos a poder llegar a lo que realmente yo estoy haciendo. Yo vengo de Panamá y todo se remota a la historia de mi abuela, mi tía y mi mamá. Ellas, mi abuela realmente no tenía para mucho, tenía que hacer muchísimos trabajos para poder sustentar a su familia en una época donde si no tenías el respaldo de un hombre, la vida era mucho más difícil. Entonces, algo que a mí me conmociona mucho es que tanto mi madre como mi tía nos dieron la vida, la infancia que ellas no tuvieron, a mí y a mis hermanos. Y ellas tenían una madre ausente, porque mi abuela estaba todo el tiempo trabajando, y un papá, como ustedes dicen, cabrón. Que nada más cumplió su parte y se fue. Gracias por participar. Entonces, mi madre y mi tía prácticamente crecieron solas, de casa en casa, de familia en familia, a ver quién las aceptaba, qué tío, qué primo, y estaba en un entorno bastante empobrecido, bastante peligroso, y aún así doy gracias a Dios de que ni mi mamá ni mi tía tomaron el camino equivocado. ¿Por qué? Porque había un profesor, porque había un mentor, porque había una persona que las guiaba por el camino correcto y que les recomendaba no caer en las tentaciones que estaban a su alrededor. Y conociendo esta historia, que se me eriza la piel porque es de mi madre y de mi tía, yo me di cuenta que yo quería ser ese agente de cambio para muchas personas. Yo creo fielmente de que se necesita de una comunidad para educar a un niño, para criar a un niño, así como lo hicieron con mi mamá y mi tía. Desde ese entonces yo dije, yo quiero hacer lo mismo, quiero ser ese profesor, ese mentor o esa persona que apareció de la nada y te dijo, hey, no vas bien, ve por el otro camino. Y hoy en día mi madre y mi tía son empresarias exitosas en mi país, y ahí empezó la ruta. Ya yo más o menos tenía claro que era lo que yo quería, trabajar siempre en proyectos de acción social, y se me cruza el Miss Panamá Universo. Las reinas de belleza se vinculan muchísimo con proyectos sociales, con cosas de impacto positivo, porque es que aquí es belleza con propósito. ¡Woohoo! Entonces, yo entré al Miss Panamá por dos razones. La primera era esa, que era mi oportunidad, mi plataforma, y en efecto así lo fue, porque empecé a tener una carta de contactos que, ojo, eso es muy importante. Una vez tú sepas lo que tú quieres, tienes que empezar a entrar a eventos, a, no sé si se diría fiestas o conferencias que vayan con lo que tú quieres. O sea, por ejemplo, tú, Ernesto, o sea, que tenías tu app de jaleo, entonces te empezaste a involucrar, y es gracias a esa cartelera de contactos que hoy puedes hacer esas reuniones. Pues lo mismo, siempre tienes que tener una muy buena cartelera de contactos. Entonces, en el Miss Panamá la conseguí. Y la segunda razón era porque yo no era muy femenina, que digamos, entonces ya aprovechaba el Duopac, me veía cosas de responsabilidad social y aprendí a maquillarme, a peinarme y a hablar decentemente, porque si ustedes hubiesen entrevistado a la Carolina de hace 13 años atrás, yo diría todo menos lo que ahora digo. Entonces, creo que fue una muy buena oportunidad, y de ahí comenzó la historia. Luego vine a España. Como les dije, ustedes tienen, independientemente de todo, son más proactivos a nivel social, y vine a estudiar un magíster en responsabilidad social corporativa, y mientras estaba estudiando aquí en el 2022 me cruzo con los que hoy en día son mis jefes, y resulta que estaban necesitando un puesto para la responsabilidad social, y ahí empezó la historia. Lo bonito es que ya yo llevaba 10 años trabajando por la maternidad y la infancia vulnerable de Panamá, entonces fue como una bendición de Dios que justo me topara con esta fundación que también trabaja lo mismo. Qué bonito. Qué bueno. Qué buena historia.
Sí. Y en todo ese camino que nos has contado, que nos ha encantado, ¿hay algún momento en el que te hiciste algún clic que te hizo cambiar? O yo que sé, a lo mejor fue el momento de Miss Panamá o antes, ¿ha habido algún momento en tu vida que digas, buah, este día lo tengo ahí marcado porque ese día decidí cambiar esto o me marcó? Un momento marcado. Yo creo que a mí me marcó mucho una vez que yo me puse tan nerviosa, que fueran las primeras, para ese entonces estaba estudiando la carrera de comunicación y periodismo, pero todavía no hablaba mucho frente a cámaras. Y Te ponías muy nerviosa. me ponía muy nerviosa, y eso se lo digo a todo el mundo, es normal ponerse nervioso. Hay personas que son parlanchinas detrás de cámaras, pero cuando le pones esta cosita que pareciera que fuéramos a grabar un musical, Sí. se congelan, y eso le pasa a toda persona. Es lo más normal del mundo. Y recuerdo que ese día yo dije Aiga en vez de Aya. Y por supuesto eso salió en Twitter, en todas las páginas. La Miss que no sabe hablar. Claro, pero fueron los nervios, pronuncié mal esa palabra. Claro. Obviamente me funaron, me dijeron un pocotón de cosas. Y yo llorando. Y recuerdo que ese día mi tía me dice, ay, pero es que tú crees que tenías que ser perfecta. Aprende de ese error, la próxima vez practica mejor y sigue adelante. Y cuando yo empecé a dejar de tenerle miedo a equivocarme, es cuando realmente apareció esta Carolina, que ya no le da miedo a nada. Entonces, hay muchas personas que viven en el sufrimiento de que es que me voy a equivocar, lo voy a hacer mal, mejor no me atrevo, mejor no lo hago. Cuando a través de los errores es que tú ganas experiencia, y a través de esa experiencia es que realmente sale ese fénix, como decimos, que ya después de que me pasaron por todo Panamá, me aplastaron, ahí pude resurgir, pude darme cuenta cuáles eran mis fortalezas y mis debilidades, y nació pues la Carolina con la que hoy estoy conforme, con la que quiero, y es eso. O sea que a todos los chicos que nos están escuchando, vayan por sus sueños, sigan a su corazón, pero algo muy importante, no se vale todo para lograrlo. Cuando digo es que no se vale todo para lograrlo, es que no te vayas a meter en un problema donde después no puedas dormir, donde después tengas que estar con un arma porque no sabes quién te va a meter una puñalada, sino más bien que tú tengas tu conciencia clara y te recuerdes siempre que eres un ser humano, que te vas a equivocar, pero hey, mientras estés vivo, siempre va a haber otra oportunidad. Bueno, y además yo creo que, fíjate, viniendo del mundo de la belleza y de tal, es como que se espera que seáis perfectos, ¿no? Sí. Por fuera, por dentro, en el discurso, en vuestra obra social, en bikini, con el traje, moviendo, hasta hablando, hasta los gestos tienen que estar perfectos, ¿no? Qué importante el... Hey, tranquilo, que te puedes equivocar, ¿no? Sí, que no pasa nada, porque ¿cómo se supera? Que esto, además, también se lo preguntamos aquí a Manuel Romo, que también estuvo aquí y también le hicieron la vida imposible en redes. ¿Cómo se levanta uno y se convierte en ese ave fénix de repente de, venga, ya está, me están diciendo esto, pero voy a quedarme con el aprendizaje? ¿Cómo se trabaja eso a nivel mental? Sí. En lo personal, yo sí tengo una muy buena relación con Dios, o sea, tengo mi campo espiritual muy fuerte, y eso me ayuda a salir adelante. Yo creo que es importante en la vida vivir con honor, aunque nadie te esté mirando. Y para mí el hecho de tener esa conexión espiritual, en mi caso soy católica practicante, me doy cuenta de que no estoy sola y que hay algo más allá, arriba de todo esto que tenemos, que me quiere, que me ama, y yo al sentirme amada, por ejemplo, puedo seguir adelante. Yo creo que al final, sobre todo nosotras las mujeres, si nosotras nos sentimos amadas, nosotras podemos hacer cualquier cosa, y te lo digo, por ejemplo, sobre todo con las madres con las que trabajo. Ellas ven a ese pequeñito chiquitito que las mira y es como si estuviesen viendo a Beyoncé, a Taylor Swift, a Adele, y se sienten amadas, y al sentirse amadas ellas sienten que pueden lograr todo. Entonces ese amor con Dios, con el que yo tengo, el sentirme amada, me ayuda siempre a seguir adelante. En el caso de los chicos prefieren sentirse necesitados. Entonces por eso es que muchas veces decimos que el hombre es la cabeza de la familia, no porque es que sea superior a la mujer, sino porque tenemos distintas, o sea, por decirlo así, distintos factores, distintas cosas que nos llaman más la atención o que nos hacen sentir útiles, entonces podemos utilizarlo. Total, de hecho los hombres, y estos, no me entendáis más, no solo son los hombres, sino las personas que tienen mucha energía masculina, por Total. ejemplo,
tienden a resolver ese problema. Tú les cuentas un problema, oye, mira, que es que llego tarde, no me da tiempo, y ya quieren resolverlo. Ese es Ernesto. Eso es Ernesto, esos muchísimos hombres o mujeres con mucha energía masculina, ¿no? Sin embargo, muchas veces las mujeres simplemente queremos que nos Ser escuchen, escuchadas. que simplemente el echar fuera, ¿no?, lo que tenemos dentro y ya está, y el sentirse acompañado, ¿no? Así es. Y es verdad que los hombres tienden a, bueno, tienes un problema, vamos a darle solución. No, no. Sí. Nada más escúchame, no hace quédate falta. callado. Tal Búscame cual, el tal chocolate, cual. el popcorn y la película. Tal cual, y ya está, no necesitamos nada más, ¿eh? Pero eso es así en cualquier país. Interesante punto de vista. Bueno, el tema del yin, el yang, las energías femeninas, masculinas y tal, da para mucho, que lo hablamos mucho aquí. Pero bueno, como has tocado el tema de la espiritualidad, yo quería decirte que yo sé que eres muy espiritual, que le das mucha importancia a eso y que creo que es importante. O sea, creo que realmente, no sé qué opinión tienes tú de la sociedad hoy en día. ¿Crees que le falta a la sociedad ser un poco más espiritual, darle más importancia? ¿Cómo ves tú a la sociedad en ese aspecto, a nivel espiritual? A mí siempre me ha gustado decir esto en un podcast español o algo, en un lugar comunicativo español. Miren, independientemente de todo, yo no me voy a meter en el tema de descubrimiento de América, de encuentro de dos mundos, de la historia de España con Hispanoamérica. Para eso inviten a Manuel Cuenca, él sí sabe, él es historiador, él sí sabe eso. Pero yo sí les quiero decir que independientemente de todo, yo siempre voy a agradecer a España y a los españoles por habernos llevado el cristianismo a Latinoamérica. Sin contar las luces y las sombras que hemos tenido a mí, a mi familia, a las generaciones que han estado antes de mí y las que siguen, nos han ayudado. A la población panameña nos ha ayudado muchísimo, y a mí me encantaría que ustedes regresaran a lo básico, que España regresara a esa espiritualidad que una vez nos regaló, porque es bonita, porque es positiva. Es cierto, como dice mi papá, que ustedes han pasado, y el viejo continente, han pasado por unas situaciones de mucha más gravedad que quizás nosotros los panameños, que todavía somos como más inocentes, quizás se han puesto como un poquito más resignados con el tema de la espiritualidad, del cristianismo, pero de verdad que los invito a regresar a esa esencia que tiene muchos más beneficios que perjuicios. Y es como si, un ejemplo, es como si España me hubiese regalado, ustedes nos hubiesen regalado un automóvil, y nosotros estamos manejando felices de la vida, y de repente yo veo a los españoles en metro. Y cuando los veo, les digo, pero si ustedes me regalaron un automóvil, tómenlo. Y me dicen, no, ese está pasado de moda. Pues no, al final es un vehículo. Entonces, estamos mirando para tantos lados. Me he dado cuenta que hablando con tantos españoles, están buscándole un sentido a la vida, o buscándoles un sentido a lo absurdo. Y a veces la respuesta la tienen ahí, y nos las dieron a nosotros. Entonces a mí me encantaría que volvieran a esas raíces. Ojalá, creo que sería mi regalo para atrás, y yo creo que es importante que tengamos los 5 cuerpos llenos, el físico, que ustedes hablan muchísimo de entrenar, de cuidar el cuerpo, el psicológico, el espiritual, que es el que yo hablo, el emocional, y se me olvidó el 5, pero también hay uno ahí que es bastante importante para que nosotros nos tengamos, podamos tener como un balance y un equilibrio en nosotros mismos. O sea que básicamente, me parece muy buena tu analogía que has hecho, pero entonces estás de acuerdo en que aquí, por ejemplo, en España mismamente, no se le da tanta importancia a la espiritualidad, ¿no? Como debería ser. No, ya no es como antes, y algo que a mí me ha pasado es que creo que hay como una España muy dividida. O sea, hay personas que les encanta España, y otras personas que como que se sienten avergonzados de ser españoles, y no debe ser así. O sea, independientemente de todo, son españoles. Esta tierra que vio a sus padres, a sus abuelos, a sus bisabuelos nacer, construir, caer, volver. O sea, los españoles tienen un poder de resiliencia muy bueno. Entonces tienen que recordar de dónde son. No están en una tierra maldita, al contrario, están en una tierra prometida. Y a mí me parte el alma cuando a veces veo imágenes de mismos españoles quemando banderas. O sea, eso pasa en Panamá y mejor vete del país. Y sería bonito que entre ustedes mismos volvieran a tener esa reconciliación.
España es maravilloso. Yo creo que es que nos han educado y todavía tenemos muchas reminiscencias de esos, de dos bandos. Siempre hay dos bandos. Ya. Está el Madrid, está el Barça. Está los verdes, está, o sea, los azules, están los rojos. Estamos todo el rato así. Pero sigue siendo España. Ya. No me has hablado de eso. Y si Claro. tú me dices, está el espagueti y la tortilla de patata, yo digo, ay, papá, viene Roma contra España. Pero estamos hablando de lo mismo, Claro. y debería haber como más unidad. Total. De hecho, yo creo que yo solo recuerdo el que todo el mundo saliese súper emocionado con la bandera de España cuando ganamos el Mundial. O sea, Sí. yo recuerdo que eso fue de igual, da igual que seas pequeño, Sí, sí, grande, sí. bajo, que tengas Facha, dinero, no que no facha, tengas. Da salgan igual, todos. todo el mundo con la bandera y todo el mundo festejando. Y era un deporte. Entonces, ahí parece que yo, de las pocas ocasiones que he visto, o a lo mejor en algunas Olimpiadas o algo así, llevado fuera de la política, porque en la política Siempre va a haber rivalidad. siempre, pero además tenemos la cultura y la seguimos enseñando, ¿no? No, o eres así o eres así. no, No, ¿por qué? La Pues- vida tiene matices, ya no es Claro. blanco y negro. Claro, no, y supongo que te habrás encontrado a lo mejor alguna situación en la que hablar de tu espiritualidad, pues te han dicho, oye, mejor Carolina no digas, o a lo Sí, mejor sí, no, ¿no? mucho, sobre todo en la fundación. Bueno, la fundación no tiene religión ni tiene posición política. Nosotros vamos a ayudar, hemos ayudado a personas, a madres musulmanas, personas de todas tipo de creencias, pero yo como Carolina siempre voy a tratar de hablar de algo bueno. O sea, si yo tengo algo que ha resultado mucho en mi vida, obviamente lo voy a querer compartir contigo, Sara. No es para menos. Allá tú si te gusta o no, pero Claro. por lo menos yo lo intenté y sí, muchas veces me han dicho, no, ten cuidado si dices que aquí eres católica, puedes tener problemas, pueden acosarte, y yo me he quedado como, wow, esto nunca lo había vivido. No. A ver, es que en España, hablando justo de lo que decíamos de lo divididos que estamos en todo, que creo que por un lado como que a mucha gente le interesa que estemos divididos, ¿no? Esto es como, no sé si has visto alguna vez la analogía esta que dicen de las hormigas, que juntan a dos tipos de hormigas Ah. y están tranquilas, y cuando lo agitan empiezan a como a pelearse entre todos, ¿sabes? O sea, es un poco parecido a eso. Pero yo creo que le sumamos a eso a que yo cada día veo más que en España nos estamos yendo más a los extremos, ¿sabes? No hay término medio. O sea, Ya. Cada vez hay más gente que se cuida mucho, que no se cuida nada. Gente que es súper espiritual, o gente que es antiespiritual. O sea, es que es como todo lo contrario. Entonces, estamos yendo un poco ahí, que me parece un poco como veo mucho en Estados Unidos, ¿sabes? Estados Unidos creo que es muy extremo, y estamos, cada vez es verdad que en Europa nos parece, o por lo menos en España yo lo veo, que a veces nos acercamos más a Estados Unidos en muchas cosas, y en ese caso también, ¿sabes? Y cada vez veo más que, unido a lo que decías, de que estamos como divididos, le sumas eso, pues es un poco, no sé, negro, ¿no? Vamos a decirlo ahí. Pero eso lo tienen que hacer entre ustedes mismos. Sí, o sea, si yo sí, me sí. meto, quedo linchada, Total. porque yo soy la forastera. Claro. Eso tiene que ser entre Ya. ustedes mismos, y creo que esa sensibilización va entre compatriotas. Pero que se puede hacer, lo que Total. regresamos que estábamos hablando, no solamente con los políticos de la nueva generación, sino también con los nuevos españoles, que los DNI, las personas que van a estar aquí. O sea, es un trabajo arduo, pero no es imposible. Y volviendo al tema de la espiritualidad, ¿tienes algún ritual o algún hábito que hagas que te haga conectar mucho con tu fe? Sí, claro, yo formo parte de un itinerario de formación cristiana. O sea, cuando yo me levanto, lo primero es rezar. O sea, primero agradecerle mi día a Dios. Hago laudes, que es una práctica bastante antigua dentro del catolicismo, y hoy en día la puedes conseguir en cualquier lado. Laudes, que es la primera oración de la mañana. La puedes conseguir en YouTube, hay libros para eso. Pero bueno, eso ya lo hago, eso se lo recomiendo a personas que ya estén un poquito más avanzadas, que ya tengan como que una formación más, por decirlo así, formal con la iglesia. Si no, siempre le he recomendado a una persona que está iniciando que se meta a YouTube y ponga Evangelio del Día. Les recomiendo a Wilson Tamayo, que es muy bueno. Son 15 minutos nada más. Te dice el Evangelio, te lo explica un poquito y ya está. Entonces ya tú empiezas tu día reflexionando. Obviamente a mí me gusta estar un poquito más involucrada, porque la iglesia también tiene muchos proyectos de causa social. O sea, es mi ámbito por todos lados, y creo que también ellos influenciaron bastante en mi crecimiento para dedicarme a esta área.
y trato siempre pues de ayudar un poquito en la iglesia. Y esto es un fact súper interesante. Por más que digan lo que digan de la iglesia, que si hace, que no hace, o sea, la iglesia católica es la que más hospitales tiene alrededor del mundo. Y una diferencia con otras religiones es que la iglesia no discrimina, o sea, no discrimina que tú seas católico, no les importa. En el momento en que hay que ayudar, ayudan. Que puede ser que otras religiones son más partidarias de ayudar a su tribu, a sus comunidades. Entonces, tanto que hablan de nosotros que es que tenemos muchísimo dinero, primero, dinero no tenemos, y segundo, nosotros para el trabajo que hacemos, o sea, como católicos, la iglesia católica nos hace falta muchísimas manos y también muchísimos fondos para eso. Eso por una parte. ¿Qué te está diciendo? Del ritual, ¿no? Si tienes un hábito. Por eso es que se necesitan más manos que nos ayuden dentro de la iglesia. Y hay muchos programas, hay muchas formaciones, o sea, hay de todo en la iglesia. Hay que nada, falta un parque de diversiones ahí metido y muchas cosas. Y bueno, por ejemplo, ir a misa los domingos, eso es bastante reconfortante, sentirte que tienes una comunidad. Yo siempre he dicho que es importante que te des cuenta que no estamos caminando solos, porque si me pongo simplemente yo a rezar en mi casa todo el tiempo, llega un momento en que empiezo a sentirme como que, ok, necesito hablar, como tú dices, las mujeres necesitamos hablarlo, compartirlo, y tienes una comunidad ahí, en cualquier parroquia. ¿Y hay algún libro, enseñanza o figura que te haya enseñado mucho en este A mí tema? me encanta el libro El monje que vendió su Ferrari. ¿Dónde está? Lo tengo por allí. ¿Sí? Lo tengo por allí, está en la otra habitación. En la otra librería. Sí, y también, bueno, ese es uno, y el otro es un libro que me encanta de Immaculée Ibiza, es que no recuerdo mucho el apellido de la autora. Cómo conocí a Dios en el Holocausto. Ustedes saben que no solo está el Holocausto que pasó aquí con los judíos, hubo un Holocausto también igual de terrible en Uganda en el periodo del 90 al 91, que mataron a más de 900.000 personas a punta de machete, que fue horrible. Tutsi, ¿no? Los Tutsi y los Hutus. Sí, creo que sí. No recuerdo muy bien el nombre de las tribus, eran dos que estaban en conflicto. Y dentro esta chica cuenta su historia, cómo pasó 90 días encerrada en un baño de 9 metros con otras 6 chicas escondidas de que no las mataran, y prácticamente imagínense estar casi 3 meses sin poder hacer nada, quedándote callada, recibiendo poca comida. Ella pues tuvo esa conexión con Dios en esos días que estuvo en cautiverio. Y cambió, su vida cambió. Yo creo que ese lo recomiendo muchísimo porque es precioso. Es precioso y da unas recomendaciones y unas lecciones de vida muy importantes, sobre todo agradecer a todos aquellos que hemos tenido una vida bastante digna. Sí, nos apuntamos ese libro, que tiene cierta relación, por lo que veo, como el de Víctor Frank, ¿no? De En busca del sentido. No sé si lo has leído. Puede ser. Que es el que está en el Holocausto, justo. Tiene ciertas cosas parecidas, pero bueno, es verdad que este no lo había escuchado, pero es muy interesante. Sí, de hecho fue un bestseller, bueno, es que ahora todo es bestseller, pero fue un bestseller en Nueva York y todo. Y esta chica de Uganda empezó a trabajar en Naciones Unidas y ahora vive en Nueva York. Oh, wow. No sé, al final es verdad que son las historias, como ya que dices, tan tremendas, ¿no? A lo mejor que puede ser que te hagan como más perceptible o más abierto a pensar que, pues oye, en otro plano ya, o sea, lo hemos perdido por lo que sea, estoy en una guerra, o en un campo de concentración, ¿no? El pensar más allá, el que te haga más abierto a conectar. Sí, totalmente. Que habrá gente que no... Es que es como teniendo una distancia, ¿no? Cuando hablamos de meditar, ¿no? Que hay gente que dice, eso no es para mí, eso es para gente que, pues eso, que solo come plantas o cosas así. Es bueno, pues al final... Sí, es parecido. Es parecido porque yo por igual por las mañanas también hago meditación y das de alguna forma ese agradecimiento. La Iglesia Católica dentro practica una meditación
pero no a la comercial, una meditación un poco más de conectarse con Dios, pero nosotros también tenemos eso, es que hay de todo, Claro, repito. tiene muchos paralelismos, tiene muchos... Lo que pasa es que yo creo como que... un Carrefour. Un poco de todo, pero yo creo que ha ennegrecido un poco las historias, pues como todo, ¿no? Una historia negra, un episodio, ¿no? Ha echado por tierra a lo mejor el resto de enseñanzas, que es al final lo importante, ¿no? Sí, Esa sí, espiritualidad. La gente se ha quedado con lo de fuera, pero nos Sí, hay apuntamos algo que al yo libro, recomiendo muchísimo, que es la pelea que tengo con... O sea, yo tengo amigos muy cercanos que son agnósticos, ateos. Yo no sé por qué yo tengo ese tipo de amistades, pero bueno, ya han pasado mucho tiempo, no los puedo sacar de mi vida porque primero los quiero y segundo me encanta pelear con ellos. Pero ellos, hay algo que yo siempre les digo es que hay un error que comete el ser humano y es intentar entrar en la mente de Dios, o sea, creer que podemos pensar como Dios piensa. Y yo creo que cuando cometemos ese error es que empiezan esas contradicciones, cuando empiezan esas... pero si yo fuera Dios yo haría esto, si yo fuera Dios no existirían las guerras y estas cosas, y al final yo creo que siempre en la humildad mi recomendación es no intentes pensar o descubrir qué hay en la mente de Dios porque te jodiste. Eso no va a pasar. Y dentro de ese razonamiento, yo creo que ahí podemos empezar como a dejar que que yo deje de ser Carolina y empiece a tener fe. Porque es que es importante, la fe es creer en lo que no existe, o sea, creer en lo que no podemos ver, pero que sabemos que está cerca de nosotros. Y para eso hay que tener un desprendimiento del razonamiento. Claro, que al final lo que dicen, ¿no? Es que estás intentando pensar como una conciencia infinita con una conciencia finita. Totalmente. Es un poco lo de... Sí. Pues es un mundo. Y a ver, Carolina, cambiando así, volviendo a las preguntas nuestras, cuéntanos una verdad en la que tú creas y que poca gente esté de acuerdo. Algo en lo que tú creas que veas que en general la gente no está de acuerdo contigo. Una cosa que yo creo, bueno, que mucha gente no está de acuerdo conmigo, déjame ver. Seguramente tenga algo en relación con el tema espiritual, a lo mejor, ¿no? Buena pregunta. Es que tengo muchas, pero tengo miedo de estar funada, de que me fune. A ver, una cosa de lo que yo crea, que otras personas no crean. Bueno, la Virgen María, sí podemos irnos para lo espiritual. Yo creo que ese es uno de los temas más controversiales de los que he hablado. Un dogma de fe, la virginidad de la Virgen María. Yo me lo creo, no necesito investigaciones, pruebas, nada, y siempre voy a hablar de lo que ha hecho la Virgen María en mi vida, y me encantaría que, así como ha sido madre para mí muchas veces, estando mi propia madre biológica lejos, ella ha representado algo muy importante por esa conexión espiritual. Y a veces me parte el alma que hayan otras corrientes, otros hermanos que o la ofendan o simplemente no adorarla, porque solamente Dios es el único que se le tiene que adorar, pero darle ese reconocimiento y esa veneración. Yo creo que a mí lo que más me ha acercado al catolicismo es tener esa figura femenina, porque o sea, ella mejor que nadie me entiende como mujer. Yo me la imagino, por ejemplo, a ella en sus días del periodo, cuando tuvo su embarazo. Ella sabe lo que piensa una mujer porque fue humana, una humana excepcional, pero me duele que muchas mujeres se pierdan ese enriquecimiento con ella. O sea, ¿que crees que la Virgen María no tiene una... como que la sociedad no la valora justamente? No, y irónicamente ella es el símbolo más importante de la Iglesia Católica. Vale. ¿Y qué es el éxito para ti, Carolina? ¿Qué podrías definir? ¿Cómo definirías Estar el en éxito? paz y ser feliz. Wow, eso es mucho. Estar en paz y ser feliz. Yo creo que eso es un éxito. Mira, yo he conocido y he tenido la oportunidad de entrevistar a personas con muchísimo poder adquisitivo, con muchísima influencia, con muchísimas riquezas, no solo en Panamá, sino también aquí en Europa. Y recuerdo una vez a una duquesa, no voy a mencionar el apellido porque no sé si, no voy a, mencionar el país porque no sé si después me regaña o descubre este podcast, aunque bueno, no hablo español. Y recuerdo que una vez estuvimos en su mansión
hablando un poquito de la vida, y ella me decía que hizo todo lo que le recomendaron en su época. Fue una mujer, era la mujer de las fiestas en este país, casi lo digo, en este país. Muchos contactos, un patrimonio que ni te lo digo, dinero, el hombre que quería, y recuerdo que bueno, ella ya tiene alrededor de 74 años, estábamos hablando y ella me dice que ya, se acabó la vida, esto fue todo. Me engañaron, me dijeron que iba a ser feliz y lo único que tengo es un pocotón de enemigos, gente hipócrita a mi lado, y todo por querer el reconocimiento, un reconocimiento que no me sirve de nada si en cualquier momento me voy a morir y no va a estar ni la mitad de las personas que conocí a través de mi vida, y eso a mí me marcó. No vivir por el reconocimiento, sino, vuelvo y repito, vivir con honor, pero no, o sea, no es importante que una persona que no está dentro de tu círculo de crecimiento opine de ti y que te influya. Y eso lo estamos hablando tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal. Hoy yo veo muchísimos, o sea, sobre todo en las relaciones amorosas, sobre todo nosotras las mujeres nos apegamos y nos aferramos de una manera a un hombre que al final se nos va la vida, pasa el tiempo y después decimos, pero yo ¿por qué hice eso? Pero qué bruta. O sea, como que hay que empezar a aprender a soltar, hay que empezar a no vivir del reconocimiento de los demás, sino tratar de buscar tu propia paz y tu propia felicidad. Pero para eso tienes que descubrirte, para eso tienes que saber quién eres tú. Y una vez que tú encuentras tu esencia y este propósito para tu vida, ahí es donde realmente tú vas a poder guiarte a ese camino. Wow. Me recuerda mucho a lo que dice Tony Sturck, que si no le conoces te lo tenemos que pasar porque ojalá vengas por aquí también, Tony. Habla de los genotipos y él lo que dice es que nos han enseñado a confundir la fama o el reconocimiento con el éxito o el talento, el que se te dé algo bien, ¿no? Sí. Y lo hemos confundido. No, el que no tiene nada que ver con que tú seas reconocido, con que tú hagas algo que se te da bien, que te hace feliz, que ayuda a los demás. Total. No tiene nada que ver con que la gente te diga, oh, qué maravillosa eres. Total. Y eso pasa mucho, por ejemplo, con mi jefe. Bueno, mi jefe ya tiene casi 65 años, es una generación que obviamente nunca existió ni siquiera el internet, o sea, es una generación totalmente diferente, y peleo mucho con él porque él me dice, pero es que tiene que haber más likes, tenemos que tener más seguidores, tiene que haber más vistas, y yo le decía, pero es que la calidad, y estamos llegando a lo que tenemos que llegar, y siempre le repito, no es seguidores, es comunidad, tenemos que crear una comunidad, porque mañana podemos tener 1 millón de seguidores y cuando vamos a buscar donaciones, pero es que ni 3 de esos seguidores nos siguen, no nos buscan. Entonces ese cambio, o sea, crea tu propia comunidad, tu gente, aunque sean 3, pero ahí están 3 contigo, 3 que quieren crecer, 3 que tú realmente no engañar ni manipular, sino que creas algo o dices algo que realmente vale la pena para un cambio positivo. Entonces ya tú has ganado en la vida. Y hay muchas personas que tienen un éxito, una paz y una felicidad y no sabemos ni dónde están. Y son felices y ellos no quieren que los descubramos. Ellos quieren quedarse en su esquina felices de la vida, y yo creo que esas personas, yo personalmente las quiero encontrar. Y hablando justo, estabas hablando del caso este de la señora que había estado con muchas figuras reconocidas, figuras públicas. Esta señora tiene hasta islas, imagínate. Sí, ya me lo puedo imaginar. Yo le decía, pero no podemos ir allá a seguir llorando, pero yo quiero ir allá. Podemos ir a su isla privada a seguir llorando, por favor. Lo discutimos allí. Y hablando ya de ese entorno, ese tipo de personas, esas personas con mucho dinero, que tienen mucho estatus, que tienen mucho poder, ¿cómo crees que podrían mejorar el tema de las ayudas sociales? O sea, ¿qué recomendación le podrías lanzar desde aquí? Oye, pues creo que este tipo de personas deberían ayudar más así, o bueno, un poco ¿cómo lo ves? Yo creo que, o sea, hablando un poco objetivamente, estas personas se mueven en unos círculos que es muy difícil tanto entrar como que ellas salgan de esos círculos, y así sea por una educación, por una influencia, ya sabemos de qué estamos hablando. Pero a mí me encantaría que por lo menos este tipo de personas que nos están escuchando se pasen por Fundación Madrina y me acompañen un día voluntariado. Y yo creo que las acciones van a hablar mucho más que las palabras. Mira, yo también atiendo
muchos colegios que nos acompañan a hacer voluntariado. Y recuerdo que una vez vino uno de estos colegios muy, muy, muy pijos a nuestro banco del bebé. Eran niños de 8 o 9 años. Y el niño, uno de los niños, ay, terribles, de terremoto con derrumbe, ay Dios mío, casi me vuelvo loca, pero bueno, ahí intentamos que nos ayudaran, y recuerdo que uno de los niños decía, bueno, esto no me gusta, porque obviamente no estamos en un ambiente mucho más rural, o sea, estamos en un ambiente mucho más empobrecido, acostumbrado a lo que ellos ven diario. Dice que bueno, esto no me gusta, pero prefiero estar aquí que estar sentado en mi clase, que es muy aburrida. Yo agarro a ese pequeñito y lo miro y le digo, pero ¿tú te has dado cuenta que gracias a Dios tienes dónde ir a clases? ¿Tienes una comida todos los días? ¿Ves todas estas personas que nos están acompañando? Muchas de ellas no tienen dónde comer, muchas de ellas quizás mañana no tengan desayuno y tú les estás ayudando a que tengan un desayuno. Pero a la vez tienes que agradecer que tú tienes esa comida todos los días. Y el niño se quedó así como, tienes razón, o sea, como que le cambió algo a él, como que algo totalmente diferente a su vida, y se ha dado cuenta que hay un niño que vive una realidad paralela a la de ese niño. Y me acuerdo que el niño dice, bueno, sí, yo voy a estudiar para sacar adelante a estos niños. Cuando yo sea grande, ninguna de estas personas van a tener que volver aquí. Y eso, digo, ojalá que el niño realmente cumpla con su promesa, pero el simple hecho de crear esa semillita de que ese niño, como te digo, quiera hacer un cambio con lo que vio, o sea, yo me doy por servida. Wow. Y ya te lo digo, es en la acción, fue en el momento, cuando vio a las personas, cuando vio una realidad totalmente diferente a la que ese niño tiene, es que vienen a ver los cambios. Así que el que quiera venir a hacer voluntariado con nosotros, nada más me avise, que yo les pongo toda la jornada y la vamos a pasar bien, pero a la vez vamos a reflexionar muchísimo de estas cosas que podamos cambiar, y ahí es donde se crean las ideas. También tengo muchos voluntarios que me han dado ideas increíbles que luego ejecutamos y nos facilitan la vida. Así que nosotros somos un campo abierto, o sea, un campo abierto a que vamos en una misma dirección, pero aceptamos todo tipo de estrategias y opiniones. Qué buena historia. A ver, sí. Al final el impacto visual que tiene, el verlo en el momento genera mucho más reacción en la persona que... Sobre todo porque los niños de hoy en día escuchan con los ojos. O sea, no sé si se han dado cuenta, o sea, con la brevedad de las redes sociales y todo, o sea, tú tienes que ellos les entre, pero por acá. Entonces, cuando ellos ven eso, dicen, ok, aquí hay algo totalmente diferente a lo que yo vivo. Y yo estoy segura que se acuerdan. Yo me acuerdo en el colegio que venía siempre, seguro que te acuerdas, un policía, ¿no? Y nos enseñaba un poquito de educación vial, ¿no? Porque en el coche tenéis que cruzar así y tal. Esto éramos chiquititos. Pues a lo mejor teníamos 9 años o así. Y decías, ¡buah! Venga, ya nos va a contar esta tontería, tal. Pero hubo un año, ya éramos un pelín más mayores, que no vino un policía. Yo creo que ya a lo mejor era en otro colegio, bueno, no sé. Vino un chico que se había quedado en silla de ruedas porque había bebido al volante. Me suena. Pues a mí no se me olvida esa historia, ¿sabes? Yo recuerdo al policía, pero no recuerdo lo que nos dijo. Claro. Sin embargo sí me acuerdo de eso visualmente, y luego que él contase su propia experiencia y decir, mira, no te vengo a contar aquí historias, te voy a contar que yo me equivoqué, lo hice fatal y así estoy. Y ahora voy en silla de ruedas, entonces para que no lo hagas tú. Y primero no es verdad que nos habló, pues como has dicho tú, ¿no? O sea, te lo voy a explicar lo que no estás viendo. Pero luego es mucho más impactante el ver la realidad que te cuenten la teoría, ¿no? No, hay gente que no tiene de comer, sí, pero vete allí a hacer el voluntariado y seguro que... Totalmente diferente. Y hay algo interesante que nosotros los comunicamos. Es un hack que les voy a decir que tenemos los comunicadores. El 90% de lo que nosotros hemos hablado en este podcast o lo que nosotros hablamos en una presentación o donde sea, a las personas se les olvida. Pero no olvidan cómo los hiciste sentir en ese momento. Entonces, dependiendo ahorita cómo nosotros nos estemos sintiendo, ahí tú realmente vas a absorber
un poco de información, como tú acabas de decir. Quizás no recuerdas lo que te decía todos los años el policía, pero ese impacto, esa emoción que viviste cuando viste a una persona en silla de ruedas es lo que realmente se te quedó aquí. Y eso es algo muy importante a la hora de trabajar, y así sea en cualquier ámbito, en cualquier área en la que estés. O sea, las emociones son muy importantes. O sea, Coca-Cola, el monstruo, el gigante o sea, de todas las industrias, él no te vende la Coca-Cola. El que te vende una reunión con amigos. Él te vende una reunión con la familia, que Felicidad, estás con el abuelito. Felicidad. Te vende felicidad. Te vende experiencia. Aunque ahora tengan mil y un problemas, porque yo no sé qué, que están sacando las Coca-Colas de ciertos países, no sé qué ha pasado, pero ellos siempre te van a vender una emoción. Entonces es a través de la emoción que nosotros nos movemos. Sí, de hecho, dicen que tomamos las decisiones por emociones, nos movemos por emociones, luego les damos ese punto racional o lo justificamos o lo tal, pero al final lo que te ha impactado, lo que te hace que te mueva, que digas, oye, pues yo quiero ayudar, ¿no? Cuando sea mayor como ese niño, yo quiero ayudar, ha sido que te ha impactado emocionalmente. Realmente el 93% de las decisiones que tomamos las tomamos de forma emocional, y luego o sea, las tomamos de forma por emociones, y luego intentamos racionalizarlas y nos damos una argumentación. Decimos, no, hemos comprado este coche porque estaba bien de precio, y realmente tomamos la decisión de forma emocional, y luego te lo intentas justificar. Entonces eso pasa mucho. Sí. Y luego el tema, como estábamos hablando justo antes de las figuras así importantes y tal, tú has trabajado en el tema de la política, has estado rodeado de mucha gente así. Entonces, ¿crees que en general la política, o bueno, es una cosa muy usual el tema de que a lo mejor tengan como un perfil los políticos, ¿no? De cara al público, que esto se habla mucho, ¿no? Que a lo mejor son personas que cuando están en una conferencia o cuando están en algún sitio que le está viendo la gente se comporta de tal forma, pero luego cuando estás con ellos en plan de la intimidad, en alguna reunión y tal, son completamente diferentes. Que esto, por ejemplo, lo dice mucha gente, que pasa con los políticos, que al final como que tienen que mostrar la cara de cara pues a los votantes, de cara a la vida pública, y luego pues son completamente diferentes. ¿Te has encontrado un caso así? Eso es lo que llamamos a nivel de comunicación el alter ego. El alter ego que lo usan los artistas como Beyoncé, Taylor Swift, los grandes tanto dictadores, también personajes públicos o celebridades realmente importantes. Pero eso también es una forma de protección, porque es que tú no puedes ser la misma persona con 2.000, con una audiencia de 2.000 personas a que con las que están en tu casa. Y cuando tú estás en un escenario, es como si estuviesen, recuerdo que un profesor decía, estar en un escenario puede representar casi lo mismo que estar en un coliseo con los leones y todas esas aquí. O sea, el cerebro a la vez es tan primitivo pero tan inteligente que él no ve que es que tú estás con una audiencia de 2.000 personas que están emocionados por escucharte, sino más bien la parte reptiliana está diciendo que está pasando aquí porque todos nos están viendo y son 2.000 leones, nos van a acechar. Entonces tú creas como una adrenalina y una emoción que te hace ser un perfil un poco diferente a lo que comúnmente tú eres. Y eso está bien. Lo que no puede ser es que nos vayamos a lo que respondí en su momento en mentiras. Porque no es lo mismo que yo pueda decir, hey Ernesto, Sara, que no sé qué, WhatsApp, la cosa chévere, y ustedes quedan, ¡guau! Pero de repente estamos ahorita ahí comiendo y yo estoy, bueno, sí, o sea, es normal, pero te estoy diciendo las mismas cosas, solo que de diferentes tonos, por decirlo así. Yo creo que un artista, un político se tiene que cuidar, sobre todo cuando están estos escenarios importantes, pero siempre puede ser de una forma diferente en que diga las cosas, pero siempre con la verdad. Eso es bastante importante, y por lo demás pues son personalidades. A mí me encanta leer acerca de Abraham Lincoln. Ustedes saben que él sufría de depresión. O sea, él sufría de una depresión. Pero cuando ese hombre hablaba discursos, o sea, yo diciendo cuando ese hombre hablaba como si yo estuviese ahí. Sí, bueno, pero se ha estudiado mucho. No ni mi tatarabuelo, pero cuando ese hombre se lanzaba unos discursos, o sea, todo el mundo quedaba con un boost de energía, como que este es el pariente de Jesucristo. Jesucristo y después él. Pero luego de que él terminaba de hacer sus discursos, dicen que él se preguntaba si lo había hecho bien.
dudaba de su potencial, dudaba de que si realmente había llegado con las palabras necesarias, y entraba en una depresión donde él sentía que era un inútil. Entonces, son dos personalidades totalmente diferentes y quizás hubiese, bueno, en ese entonces tener un psicólogo era sinónimo de loco, quizás él no tuvo la asesoría que debió haber tenido, pero él pudo manejar esa transición del alter ego a regresar a tu personalidad recurrente. Justo ahora Lincoln es muy recordado, bueno, lo que estabas contando antes, al final ese síndrome del impostor, ¿no? Que le pasa a mucha gente, es normal, nos pasa a todos en algún momento, siempre viene y va. En ese caso, pues si no había un cuidado grande de la salud mental, pues seguramente le pasaría a muchísima más gente. Total. Pero es verdad que Abraham Lincoln, yo he leído también libros sobre él y es un personaje espectacular. Y era súper bueno recordando nombres. O sea, se quedaba con el nombre de todo el mundo y lo apuntaba. Entonces luego se quedaba con el nombre de esa persona y apuntaba 3 o 4 datos. Yo que sé, imagínate que a lo mejor te viese a ti en esa época y diría, vale, Carolina, tal, la Fundación Madrina, vale, y ahora está haciendo esto. Pues la próxima vez que te veía, se acordaba y te preguntaba sobre eso. Entonces era súper querido y al final a nivel político es una cosa pues que creo que debería usarse, ¿sabes? Claro, así como te lo menciono, o sea, siempre hablo con ustedes, interactúo con ustedes, te menciono, Ernesto, Sara, son pequeños hacks de la comunicación que te ayudan a entrar en una relación casi emocional con la persona con la que estás interactuando, que te ayuda a tener como un pasito más a poder llegar a convencer a esa persona de que tú eres la persona idónea y en la que tiene que creer, y bueno, son hacks. Sí, conectas con la persona que está enfrente, que al final es lo que quieres conseguir para cualquier fin que tengas, hay que conectar con la persona que está enfrente. Por eso te digo, es importante crear comunidad más que seguidores. Si tú creas una comunidad fiel a ti, tú estás por el buen camino. Totalmente. Sí, además yo creo que tienes más poder de cambiar el mundo en el que estamos, cambiar, como decíamos, la educación, enseñar a los que vienen mejor. Y una de las cosas que decimos además siempre nosotros, que es, nosotros no venimos aquí en Todo se entrena o en Tree Training, a lo que decimos es lo que hay que... No, porque hoy estamos hablando contigo, pero a lo mejor me dices, oye Sara, pues es que mira, hemos cambiado y ahora en vez de hacer este proceso de 4 partes, pues hemos incluido una quinta en el que hacemos no sé qué. Entonces ya ha cambiado vuestra forma de trabajar, por ejemplo, claro, ¿no? Total. O sea, que estamos todo el día cambiando, ¿no? Pero eso tiene sentido con una comunidad que lo respete, que lo trabaje, o sea, totalmente sí, porque he visto de acuerdo. que han crecido muchísimo en el podcast. Estábamos hablando que van para los 10.000 seguidores en redes sociales, también cada vez más audiencia, pero ustedes, eso de todo se entrena, ya muchas personas que quieren cambiar, quieren hacer un cambio, ya saben que pueden entrar a este podcast, y eso es muy bueno. O sea, les felicito por el título. Muchas gracias. Justo, siempre decimos lo mismo, absolutamente todo se entrena, y es verdad. O sea, al final es un poco el inicio del proyecto. Llevamos solo 3 meses y la verdad que está creciendo muchísimo y estamos muy contentos, pero bueno, hay que crecer mucho más porque justo o sea, el inicio fue un poco lo que dices tú, crear una comunidad para ayudar al mundo. O sea, nuestro objetivo, lo dijimos en los primeros podcasts, y es cambiar el mundo. O sea, queremos cambiar el mundo desde aquí, y qué mejor que ayudar a la gente a aprender sobre desarrollo personal, sobre nutrición, sobre entrenamiento físico, sobre mente, sobre la mente, todo. O sea, al final, y traer figuras como tú, pues oye, que la gente se quede con ese aprendizaje, con lo que nos has contado, y o sea, que estamos muy contentos. Y sobre todo que todas estas cosas que nos cuentas y tal, pues ¿dónde aprendes eso, no? Si no es porque tú que vives el día a día eso, estás ahí de voluntaria, además vienes de otro país, sabes lo que pasa en tu país, aquí, en otros sitios, porque has viajado en muchos sitios. Claro, hay mucha información, que era también un poco el objetivo, que ¿de dónde la sacas? Porque del colegio no, de la formación tampoco. Tu familia, pues a lo mejor te enseña una parte, pero no te puede dar toda esa información. Como te decía, ¿no? Se necesita de una comunidad para criar a un niño. Total, sí, totalmente. Así es. Y Carolina, esta es nuestra pregunta estrella, a ver qué te parece. Cuéntanos algo que no sepa nadie de ti o muy poca gente de ti. Algo que a lo mejor hacías en la infancia, o una cosa que te pasó un día, o alguna cosa que digas, esto no lo sabe casi nadie o poca gente. Yo creo que esto no lo sabe casi nadie, pero yo soy una fanática de Japón. O sea, todo lo que es la cultura japonesa. O sea, mi sueño es casarme con un asiático. Yo no sé si lo voy a lograr porque no hablo ni siquiera el idioma, pero a mí desde chiquita me ha encantado
todo lo que tiene que ver la cultura asiática, la historia asiática. O sea, yo no me aprendía la historia de mi país, pero sí me sé la de Japón y la de los emperadores. Es mi sueño viajar a Japón. Había reservado ese país para mi luna de miel, pero no ha llegado el marido. Así que no sé si me hago mejor ese viaje sola. Mi película favorita es Spirit Away. Es un anime que ganó un Oscar. El viaje de Chihiro, ¿no? El viaje de Chihiro es una precisamente porque ahí fue donde realmente empezó como mi amor por todo lo asiático, porque realmente esa película está basada en la historia de una niña traficada. Asia es un continente donde hay muchísimo tráfico infantil, en especial en China, en Tailandia y en Japón. Entonces el viaje de Chihiro realmente es de una chica que conoce a otro niño que nunca fue encontrado. Ese niño fue un niño raptado y traficado, y muchos no conocen esa parte de la historia porque ven lo bonito, la esencia, lo mágico, pero el autor quiso mandar como unas pequeñas indirectas de cómo estamos como sociedad y con los niños, y yo quedé enamorada, y desde entonces pues siempre he querido viajar a Japón, así que espero que si no es este año, el próximo, pero tengo que ir a Japón. O sea que te gusta el estudio Ghibli, que es el de la sí. película. Sí, muy correcto. bien, muy bien. A mí también me gusta mucho. Yo que soy muy cinéfilo. ¿Ves ahí que tengo mazo de películas por todos lados? ¿Ah, sí? Ay, sí, ¿verdad? Justo. Y tengo el viaje de Chihiro también. O sea, sí. Justo. Yo lo tengo en libro. Yo tengo la edición especial con doble Blu-ray. O sea, que muy pro soy. Se te cayó el DNI con eso. Estamos viejos. Serán los niños de ahora, ¿qué es Blu-ray? Ya, es verdad. Es verdad. Claro, porque al final tienen tantas plataformas en streaming. Pero bueno, como tengo una colección, pues al final me gusta. Tú tenla ahí porque tú no sabes que después te piden millones por esa colección. Cuando sea reliquia. Totalmente. Y además que, de hecho, hay muchas películas que tengo yo en la colección que son súper difíciles de encontrar. Y son películas transformadoras, que yo las he visto y me han cambiado la vida, que las he visto y digo, joder, soy otra persona después de verla. Y me ha pasado a estar con gente que le pongo una película de esas y dice, wow, es que esta película no sabía ni cuál era, y si no llego a conocerte, en mi vida nunca sabría qué película es que encima la he visto y me he quedado flipado, ¿sabes? Ya. O sea, ¿ves? que eso, pues al final también... Bueno, ya sabes que si quieres ver una película que la han descatalogado, tú le preguntas, llamo a Ernesto. oye, ¿lo tienes en Blu-ray? Porque muchas Pero veces... me prestas el Blu-ray también, Claro, por favor, porque yo no lo tengo. Claro, el Blu-ray y el... Bueno, la Play, ¿no? La gente tiene la Play y con eso lo leen, pero bueno, en general. Y bueno, nosotros tenemos un método, ¿vale? Que es el método Tree Training, que hablamos de entrenamiento mental, entrenamiento nutricional, entrenamiento físico. Entonces, no hemos tocado un poco esas patas. Es verdad que hemos hablado del tema de la espiritualidad, que está un poco ligado al tema de entrenamiento mental, porque hacemos muchas prácticas de mindfulness, también ejercicios que hace Sara a nivel mental, que está muy ligado a eso. Pero es que, por ejemplo, en el tema nutricional, ¿tienes así alguna guía que tomes, o yo que sé, durante la semana sueles más o menos tomar ciertos alimentos, o cuidas mucho eso? No sé, nos interesa un poco. Yo creo que lo primero que yo hago, y ojo, yo no soy nutricionista ni mucho menos una referencia, por favor no me hagan caso, primero pregunten a la persona idónea, profesional, pero algo que yo siempre hago es que cada vez que me despierto tomo agua. Y al empezar tomando agua, tengo la botella que es de 1,5 litros, sé que me la tengo que terminar, entonces cada vez que yo estoy como que tomando agua, pienso que estoy haciendo algo bueno por mi cuerpo, y entonces en vez de decir que voy a comer algo pollo frito, ya que estoy tomando agua y no gaseosa, entonces voy a comer un pollo a la plancha en vez de un pollo frito, un arrocito, bueno, yo soy buena latina, un arrocito hervido en vez de unas patatas fritas. Entonces creo que el empezar con un hábito, por más sencillo que sea y tonto, que muchas veces decimos, ay no, qué pereza, agua, yo mejor mi cafecito, antes de tomarte tu café, tómate un vasito de agua. Y yo creo que al principio va a ser difícil, obviamente, pero cuando lo vuelves una rutina, ese pequeño hábito te va creando otros hábitos y vamos paso a paso. O sea, yo soy súper dulcera, lo tengo que admitir, y es irónico porque yo tengo un hermano diabético insulino dependiente, o sea que en mi hogar toda la vida hemos tenido pues una dieta mucho más nutritiva y reducida en azúcar, pero es que me encantan los dulces. Pero creo que con esa pequeña fuerza de voluntad uno puede ir poco a poco escalando. También te digo que yo creo que la persona que conocemos que más chocolate toma
es también diabético y se está controlando lo de Javi. Un saludo, Javi, pero Ay, el a la chocolate vida. le encanta, Pero le bueno, puede. hay puede. una cosa que sí tengo que decir, como un comercial. O soy yo la que no he encontrado los lugares, pero me parece que aquí en España no hay tanta variedad sugar free. O sea, en mi país, o sea, como nosotros estamos al lado de Estados Unidos prácticamente, Claro. yo recuerdo que desde chiquita mi papá mandaba a comprar muchísimas cosas sugar free, incluso para los cumpleaños de mi hermano, que por cierto, o sea, mi hermano hoy en día, a través de su experiencia, le habían dicho a mi madre que él no iba a durar más de 8 años y hoy tiene 32, pero gracias a esas rutinas, a esos hábitos que tanto mi mamá, mi nana y él han podido construir. Pero me parece súper extraño, o sea, aquí no hay casi productos sugar free en España. Sí, hombre, si te refieres a cafeterías o Sugar o- free es, sí, sí, sin hay azúcar, muy pocos claro. y ya se relacionan, por ejemplo, o sea, hay algunas cadenas que Sí veo son mucho así. sin gluten todo, Claro. pero no sugar free. Se han vendido más, sí, pero muchas de las cadenas que son sin gluten lo que hacen es incorporar también muchos productos sin azúcares. Pero es verdad que nos queda mucha tarea y no. Y luego hay muchas cosas que ponen sugar free y no. Sí, no. Que por cierto, ahorita el colorante número 3, el rojo, supieron que lo están sacando del mercado porque ¿Ah, sí? tiene como, descubrieron que tiene como puede desencadenar a largo plazo el cáncer, o sea, el colorante rojo. Lo están sacando del mercado y nosotros aquí que tenemos los 30 años comiendo los dulces, Ya. el colorante es como que bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, eso, bueno. eso es para la nueva generación, no para nosotros. Lo mismo también recuerdo que con el polvo, el talco. Cuando nosotros estábamos bebés, le decían a nuestras madres, póngale talco en las partecitas al bebé. Ahora, 30 años después, no haga eso, que produce cáncer. Y los que ya estuvimos envueltos en esto, A ¿qué? todos nos hemos ¿Ya puesto estamos talco. contaminados? Bueno, yo creo que todo se puede revertir y al final, si luego tienes hábitos saludables y tal, yo creo que al final como que el cuerpo va reconstruyéndose. Sí. Pero el tema que has dicho del agua me parece súper interesante porque realmente es que eso es súper necesario. Lo que estás diciendo tú de levantarte y beber agua es súper necesario porque tú te levantas deshidratado. Entonces, cuando te estás levantando, realmente tú lo que estás haciendo es escuchar a tu cuerpo. Dices, yo lo que hago es beber agua. Y hay mucha gente que no lo hace y a lo mejor se tira 2 o 3 horas sin beber agua y se piensan que a lo mejor el estar el cuerpo deshidratado después de irse a dormir el día anterior y no beber agua y luego empezar el día no les afecta. Pero la deshidratación es súper importante Sí. y cada vez lo vemos más, investigamos sobre eso, hemos traído aquí a gente que sabe mucho sobre el tema y es increíble. O sea, que eso que dices tú es como una de las normas que yo, por ejemplo, antes yo me pasaba que me tiraba 2 horas sin beber agua, a lo mejor nada más O levantarme. empiezas con café. O sea, y el café deshidrata, tengo entendido, ¿no? Claro, justo. No, primero agua, primero agua. Lo sí. mejor es un vasito de agua y sienta súper bien. Es verdad que luego hay gente que dice el vasito de agua con un poquito de limón, un poquito Yo le de echo miel, limón, tal. yo le echo Claro, limón. dicen que se supone que el vasito de agua, perfecto. O sea, que una recomendación súper top para todo el mundo. Sí. O sea, que muy buena. Y lo bueno que has dicho es que tienes una asociación positiva, es decir, como ya me he cuidado, ¿no? Esto es como cuando vas al gimnasio por la mañana y dices, venga, pues hoy ya voy a comerme el pollo a la plancha y además, como me he comido el pollo a la plancha, pues esta noche me tomo la frutita que tengo, no sé qué. O sea, ya tienes esa asociación positiva, pero fíjate que pasa exactamente igual al revés. Cuando ya has empezado y te has tomado, bueno, ya me he tomado un croissant por la mañana, bueno, pues ya no pasa nada si me tomo el pollo frito, Ajá, ya no pasa sí, nada, sí, ¿no? sí. O sea, qué Sí. bueno empezar con uno bueno, ¿no? Un hábito que he dejado desde que llegué a España y que tengo que revertir es que no estoy yendo como quisiera al gimnasio. Quizás no he encontrado como en mi comunidad, yo hacía mucho taekwondo, me encantan las artes marciales, no he podido como que encontrar algo que me guste, pero yo creo que recomiendo a las personas que quieren empezar con este tipo de entrenamiento físico que vayan a algo que realmente les llame la atención. O sea, tengo una amiga que me dice, ay, pero es que me gusta Pilates. Bueno, empieza en Pilates, Claro. dale en Pilates, que con el tiempo, con la disciplina y la fuerza de voluntad, el mismo cuerpo te va a pedir hacer algo más que Pilates. Entonces, son pequeños pasitos que valen la pena hacer. Y lo triste es que, bueno, que llevo como 4 o 5 meses que no he podido tener una actividad física un poco más concreta y yo siento mi cuerpo que él mismo me lo dice. Es como Claro. que ya, suficiente, Claro, te lo para. pide. Pues nada, siempre se puede empezar. Sí, no, y yo voy a un gimnasio ahí que hay taekwondo, o sea que cuando ¿Dónde? quieras... Ahora me pasas el dato. Pues eso te lo paso. Pero es verdad, totalmente. Y lo que dices del deporte es súper importante, el encontrar tu deporte. Se supone, Sí. se han hecho estudios que dicen que realmente todos tenemos un deporte que está adaptado a nuestras características. Que a lo mejor es pádel, que a lo mejor es taekwondo, que a lo mejor es badminton,
Pero el problema es que para encontrar ese deporte a veces es difícil, tienes que probar muchos. Sí. Entonces, claro, la gente no suele probar. Dice, he ido al gimnasio, no me gustan. Ya, pues a lo mejor tienes que hacer otra cosa. Aunque es verdad que el entrenamiento de fuerza es bueno hacerlo 2 o 3 veces a la semana, porque ya se ha demostrado que previene el cáncer y muchísimas cosas, o sea que es fundamental. Pero es verdad que compaginándolo con eso tienes que practicar deportes que te gusten y siempre esta típica persona que a lo mejor nos hemos encontrado, ¿no? Que te dice, no me gusta ningún deporte o no me gusta el deporte. Pues tienes que seguir probando. Es como... Hay todas las personas que me dicen que no... Al que dice esa respuesta, yo siempre le digo, métete a natación. No hay nadie que le guste... O sea, no he escuchado nunca en mi vida una persona que diga que no le gusta natación, que no le gusta nadar. Digo, a menos que no sepas nadar. Y ni así, porque te dan la tablita y tú, dale, chapalea. O sea, siempre les recomiendo natación. Y todo el mundo queda feliz con la natación. Es verdad, además es un deporte súper completo. Sí, es verdad que exige mucho hay un proceso de preparación y eso es lo que echa mucho para atrás en la natación. Tienes que ir, cambiarte, ponerte el gorro, no sé qué. Entonces, claro, en ese proceso, de hecho, una de las técnicas que se utilizan para crear hábitos nuevos es ponértelo todo súper fácil. O sea, tú quieres empezar a tocar la guitarra, ponte la guitarra aquí, en el sofá, directamente aquí. Y entonces es súper fácil, porque si la tienes dentro de un armario que tienes que abrir con llave, que además tiene una caja, tú ya estás poniéndotelo mucho más difícil. Pero yo creo, es que no sé si es el agua o yo, pero yo creo que ese contacto con el agua motiva mucho, o sea, te crea algo, o no sé si es como una experiencia diferente a lo que todo el tiempo estamos vía terrestre, que hace que la gente se motive. Es rica el agua. Yo me acuerdo que me he lesionado muy pocas veces en mi vida, pero una vez me lesioné boxeando de la muñeca, de ir tanto a boxeo, pues al final me lesioné la muñeca, entonces tuve que parar 2 semanas. Y justo en el gimnasio que yo estaba, había una piscina de estas grandes, climatizada, cerrada y tal, y nunca había nadie. Y entonces dije, vale, si no puedo hacer nada de pesas ni boxeo y tal, venga, pues me voy a meter a nadar, que al final es bueno, porque tú estás nadando y al final pues no tienes ningún tipo de ¿cómo se dice? No de contacto. De obstáculo. Sí, como no hay fricción, ¿no? Con el agua y eso, entonces es bueno para todo, para lesiones y eso. O sea, que encima otra cosa más que es muy completo la natación. Y claro, dices, lo que saqué yo de esa experiencia como estaba nadando, que estás como súper aislado, no puedes ni escuchar música y no escuchas a gente porque estás debajo del agua. O sea, sacar de vez en cuando la cabeza, vale, pero estás debajo del agua, entonces estás como si fuera algo muy espiritual, ¿sabes? Sí. Estás como conectando mucho contigo. Y yo me di cuenta y dije, joder, o sea, al segundo o tercer día empecé a notarlo de, ostras, qué paz, ¿no? Salgo de aquí como con mucha paz. O sea, bueno, ahora ya hay cascos, para la piscina. Sí, ya, verdad, bueno, es verdad. Sí. Pero cuando me pasó había, pero no los compré. Pero no lo tenían, ¿no? No los compré. Pero que súper interesante lo de la piscina. Y también que depende muchísimo cómo es tu personalidad o qué es lo que tú, o sea, qué es lo que tú tienes que trabajar. Depende también del tipo de deporte en el que sea compatible para ti. Si eres una persona muy hiperactiva, no se te recomienda hacer CrossFit, sino hacer un poco de cosas que te ayuden a calmar la mente. Si eres una persona un poco más pasota, como dicen aquí en España, pasota, ¿no? Sí. Entonces ahí sí te recomiendan de repente actividades un poco más que te ayuden a sacarte el dedo, como decimos en mi país, a que te actives. Totalmente. Y pues que podíamos terminar ya la entrevista. ¿Qué te parece contándonos un poco cuál es tu rutina? Para que sepamos un poquito cuál es tu rutina diaria. ¿Cómo sería un día en la vida de Carolina Abril? Un día en la vida de Carolina Abril, pues bueno, me despierto, lo primero rezar. Mientras estoy rezando estoy tomando agua, me levanto, hago el desayuno, hago el almuerzo. A veces no tengo tiempo de nada de esas dos cosas, pero hago el desayuno, hago el almuerzo. Me voy para el trabajo, como les digo, o sea, a mí lo que me gusta de mi trabajo es que tengo que moverme muchísimo, tengo mucha interacción con los niños, pero es cierto que después quedo acabada. Termino el trabajo, hago algunas grabaciones, porque también pues, o sea, yo soy voluntariado, pero como tengo experiencia en comunicación, ayudo mucho en esa área. Y cuando termino... Es que todavía no he encontrado mi sitio de taekwondo. Pero cuando lo encuentre, cuando termine de trabajar, voy a irme a taekwondo y luego pues a casa. Genial. Y así termina mi rutina. Vale, pues oye, muchísimas gracias por haber venido aquí, por contarnos todo lo que nos has contado. Creo que le va a servir a un montón de gente. Creo que sobre todo, antes hablábamos decía Sara, oye, ¿cómo la gente puede saber que existe ese tipo de fundaciones? Claro, al final
pues solo lo sabe la gente que lo conoce o que les llega por redes sociales, pero a lo mejor hay gente que no les llega y con este tipo de podcast al final le das ese conocimiento a la gente, ese contacto y creo que al final puedes ayudar a un montón de gente y no sé si querías lanzar algún mensaje. No, bueno, antes que nada, muchas gracias a ti, Ernesto y Sara, por la entrevista, por la oportunidad, por ser la primera centroamericana que entrevista. Y al final, pues, me encantaría compartir las redes sociales de Fundación Madrina. Sí, Nos claro. pueden encontrar en @Fundación Madrina y nuestra página web madrina.org. Ahí pueden ver un poquito de la información de todo lo que hacemos. Y pues la idea es que se unan a esta causa. Al final nosotros queremos transformar vidas y construir mejores futuros, y siento que si encontramos a nuestra tribu, a nuestra comunidad, a las personas que estén en esa sintonía con nosotros, pues vamos a poder llegar más rápido a nuestros objetivos. Así que muchas gracias y los esperamos a todos, a ustedes también, que vengan a hacer voluntariado conmigo. Los Sí. tengo ahí 100%, a que vengan. 100% que vamos a ir. Y bueno, como decía Carolina, muchísimas gracias por todo y vamos a dejar debajo en la descripción todo lo que es las redes de la fundación para que podáis contactarles. También en los vídeos que creemos, en los clips de YouTube, no solo en el podcast. O sea que al final vais a tener un montón de contacto para poder, un montón de información para que podáis contactar con ellos. También vamos a dejar nuestro método debajo, ya lo sabéis, el método que aúna 3 tipos de entrenamiento: nutricional, mental y físico, en el que los 3 entrenadores se alinean para llegar a lograr tu mejor tú. Y bueno, esperemos que os haya gustado y ya recordaros que, como siempre, todo, absolutamente todo, se entrena. Así que, chao. Chao.